Buenos días, continuamos con enzimas. Ya vimos las características de las enzimas, vimos que son catalizadores biológicos, vimos que tiene un surco que le permite unirse al sustrato. Bueno, ahora vamos a ver los cofactores de las enzimas. Ustedes tienen que pensar que no todas las enzimas necesitan de cofactores, pero hay enzimas que necesitan de cofactores. ¿Qué son los cofactores? Son colaboradores de las enzimas. Y las enzimas que necesitan de cofactores no van a catalizar la reacción, son inactivas si ese cofactor no está presente. Ahora, hay enzimas que necesitan de otro componente para poder actuar. Estos se llaman cofactores. Son moléculas no proteínicas que se relacionan de forma directa con la unión del sustrato. Observen aquí, esta es una enzima, pero como le falta un componente, se conoce como apoenzima. Esta apoenzima necesita de otro componente que se conoce como cofactor. Y cuando esos dos se unen, como ven aquí en la imagen, recién pueden dar alojamiento a un sustrato. Entonces, apoenzima es una enzima que necesita un componente llamado cofactor. Y holoenzima es una enzima que necesita un cofactor y que ya tiene ese cofactor. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los cofactores? Hay dos tipos de cofactores, moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Hay cofactores inorgánicos como los famosos iones metálicos. Es por eso la importancia del consumo de vegetales, porque contienen estos minerales, fierro, cobre, potasio, manganesio, magnesio. Son metaloenzimas, son cofactores inorgánicos. Y ahora hay moléculas orgánicas que actúan como cofactores. Hay unos que se unen de forma transitoria a una enzima y se conocen como coenzimas. El ejemplo principal es la vitamina B. Y existen otras que se unen mediante enlaces fuertes y estables que se conocen como grupos prostéticos. Está el mononucleótido de flavina y el dinucleótido de flavina. Bueno, hagamos un repasito porque ya vieron cuáles son los cofactores de las enzimas. Entonces recuerden que los cofactores de las enzimas son colaboradores. Esas enzimas que necesitan de cofactores son inactivas si ese cofactor no está presente. Entonces esa enzima inactiva se denomina apoenzima y cuando la apoenzima se une a su cofactor se transforma en una enzima activa que se denomina holoenzima. Esos cofactores pueden ser diversos, como por ejemplo pueden ser iones. Los iones normalmente, son átomos inorgánicos, iones, generalmente son cationes, y lo que hacen los iones es orientar debidamente al sustrato para que pueda unirse al sitio activo de la enzima. Después tenemos las coenzimas, que son moléculas orgánicas que se unen débilmente, como por ejemplo el NAD, el FAT, o sea, muchas de las vitaminas del complejo B. Y después tenemos los grupos prostéticos que se unen irreversiblemente a esa apoenzima y esa es la diferencia con las coenzimas. Entonces, que se unen fuertemente a la apoenzima, como por ejemplo el grupo hemo. Ahora los factores que afectan la cinética enzimática, o sea, una enzima a medida que aumentamos la temperatura aumenta su capacidad catalítica hasta una determinada temperatura que se conoce como temperatura óptima, que en el caso de las enzimas humanas es aproximadamente entre 37 y 40 grados centígrados. Si seguimos aumentando la temperatura, se comienza a desnaturalizar las proteínas, por eso decae la actividad catalítica. Pero hay otras enzimas, por ejemplo las presentes en ciertas bacterias que son termófilas, que viven en aguas termales, que son muy diferentes a las presentes en el ser humano. Bueno, acá hay un gráfico que representa la actividad catalítica de las enzimas humanas que llegan a su punto óptimo entre los 37 y los 40 grados centígrados. Y esta es la capacidad catalítica
de las enzimas de esas bacterias que son termófilas, que son bacterias que viven en aguas termales y que son resistentes al calor. Tienen enzimas que alcanzan su punto óptimo, su máxima capacidad catalítica cerca de los 80 grados centígrados. Bueno, y acá tenemos una imagen de un gato siamés. Los gatos siameses tienen la particularidad de que la coloración depende de las enzimas. El gato siamés tiene enzimas termolábiles. ¿Qué quiere decir eso? Que son muy sensibles a los cambios de temperatura y son activas dentro de rangos muy estrechos de temperatura, o sea, se activan en los lugares más fríos del cuerpo y entonces sintetizan esa pigmentación. En el cuerpo también tiene la capacidad de sintetizar ese pigmento, pero la temperatura del cuerpo, o sea, las zonas más calientes del cuerpo, como son enzimas muy sensibles, se inactivan a esa temperatura, a los 37 grados centígrados, y por eso que no pueden sintetizar ese pigmento en el cuerpo. Pero fíjense que sí sintetizan ese pigmento que le da esa coloración oscura en las partes más frías del cuerpo, como ser la nariz, las orejas y las extremidades, principalmente. O sea, en los extremos de las extremidades anteriores, posteriores y también en la cola. Bueno, otra de las formas de regular la actividad de las enzimas es modificando el pH de las soluciones. Por ejemplo, para la pepsina, que es una enzima producida por la mucosa gástrica, el pH óptimo es entre 1,5 y 3,5. Pero esa se activa en el estómago, pero es necesario inactivarla en el intestino. Por otra parte, la anidrasa carbónica, que es una enzima presente en el interior de los eritrocitos, tiene un pH óptimo más o menos entre 7 a 7,45. Por encima o por debajo de ese pH disminuye su actividad catalítica o se inactiva. Y por último tenemos otro ejemplo que es la amilasa pancreática, que es una enzima producida por el páncreas y que es vertida al intestino. Entonces, fíjense, viene el contenido del estómago con un pH muy ácido porque es ideal para la pepsina, pero cuando el contenido pasa al intestino es necesario inactivar la pepsina y activar las enzimas pancreáticas. Por eso es que es importante cambiar el pH del contenido del intestino y esa es la función del páncreas mediante la secreción de ion bicarbonato. Otra de las formas de regular la actividad de las enzimas, porque recuerden de que las enzimas, la actividad está estrictamente regulada porque es importante producir ese producto cuando se necesita y no producir un producto cuando no se lo necesita. Entonces, otra forma de regular es mediante la concentración de sustrato. Acá tengo una imagen que representa a las enzimas, estas son las enzimas. Tenemos 5 enzimas. Si hay poco sustrato, se obtiene poco producto. Pero a medida que aumentamos la cantidad de sustrato, aumentamos la cantidad de producto hasta una concentración que se conoce como concentración saturante. Esa concentración equivale a que todas las enzimas estén ocupadas y hasta que estas enzimas no se desocupan, no se obtiene más producto. Otra de las formas de regular la actividad de las enzimas es mediante los cofactores, aquellas enzimas que necesitan de cofactores. Recuerden que si ese cofactor no está presente, no puede catalizar la reacción y no se obtiene ningún producto. Entonces, acá tenemos 5 enzimas, 6 sustratos, pero solamente 2 cofactores, entonces se puede obtener muy poco producto, pero a medida que aumenta la cantidad de cofactores, aumenta la cantidad de producto que se obtiene. Bueno, acá vemos otra forma de regular la actividad de las enzimas mediante lo que se conoce como inhibición competitiva.
pero esa inhibición competitiva, la particularidad que tiene es reversible. O sea, el inhibidor tiene la misma forma tridimensional que el sustrato. Entonces, se ajusta perfectamente al sitio activo de la enzima. Entonces, si hay mucho inhibidor, la enzima no va a catalizar la reacción y no se obtiene ningún producto. Pero a medida que aumentamos la cantidad de sustrato, si la enzima se va a unir en vez del inhibidor al sustrato y se obtiene el producto. Bueno, otra forma de regular la actividad es mediante las enzimas que se conocen como michelinas. O sea, las enzimas michelinas tienen otro sitio diferente al del sitio activo como para que se una un inhibidor. Entonces acá no está unido al inhibidor y entonces la enzima puede ajustar su sitio activo al sustrato y se obtiene el producto. Pero cuando en ese lugar que tiene la enzima para un inhibidor se une el inhibidor, entonces la enzima no puede ajustar su sitio activo al sustrato y entonces no se obtiene ningún producto. Después hay otras enzimas que, a diferencia de las enzimas michelinas que tienen solamente un espacio para un inhibidor, tenemos las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas tienen dos sitios diferentes al sitio activo, uno donde puede ingresar un inhibidor y otro donde puede ingresar un activador. Entonces, si el inhibidor está presente, la enzima no puede ajustar su sitio activo al sustrato y no se obtiene ningún producto. Pero si no está presente el inhibidor y sí el activador, la enzima puede ajustar perfectamente su sitio activo al sustrato y se obtiene productos. Bueno, y acá por último tenemos lo que se conocen como venenos metabólicos. Los venenos metabólicos son inhibidores irreversibles. ¿Qué quiere decir eso? Un veneno metabólico tiene exactamente la misma forma que el sustrato, entonces se puede ajustar perfectamente al sitio activo de la enzima, pero la diferencia es que si ese veneno metabólico se une al sitio activo de la enzima, la inactiva en forma definitiva, por eso que se conocen como venenos metabólicos, porque producen la muerte del individuo. O sea, una vez que el veneno metabólico se une al sitio activo de la enzima, la inactiva en forma definitiva. No es reversible, sino que es irreversible. Ejemplos de venenos metabólicos son, por ejemplo, los organofosforados que se utilizaron por muchos años en la agricultura. Bueno, también otra forma de regular la actividad de las enzimas para no gastar energía sin necesidad es mediante el control genético. Como las enzimas son proteínas lobulares complejas, el código, la secuencia de qué aminoácidos se tiene que unir para formar esa enzima está en el ADN. Entonces, si no se transcriben y traducen esos genes, no se producen las enzimas. Existen dos tipos de enzimas: las enzimas constitutivas, las que siempre están a niveles basales dentro del organismo, y después tenemos las enzimas inducibles, que son aquellas que solamente se produce cuando está presente el sustrato. También tenemos el control hormonal, porque hay ciertas hormonas, como por ejemplo la tiroxina, que regula la transcripción de ciertos genes, y muchos de los genes tienen la información para secuenciar enzimas. Bueno, recuerden de que si la palabra termina en asa, es una enzima. ¿Cómo se clasifican las enzimas? O sea, hay diferentes tipos de enzimas que se los clasifica según su función. Por ejemplo, tenemos las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas, y después tenemos por último las ligasas o sintetasas. Bueno, acá tenemos las enzimas oxidorreductasas. ¿Qué hacen las enzimas oxidorreductasas? Intervienen en las reacciones de oxidorreducción. Bueno, acá tenemos una molécula
A que está reducida, si está transportando protones y electrones. Pero necesitamos que esta molécula se oxida, pierda estos protones y electrones y que otra molécula acepte esos protones y electrones. Esa molécula que acepta esos protones y electrones se dice que se redujo. Acá tenemos la molécula A que está reducida pero que se va a oxidar y tenemos la molécula B que está oxidada y que tiene que reducirse para aceptar esos protones y electrones. Acá tenemos el NAD. El NAD, recuerden que es un cofactor de las enzimas que intervienen en los procesos de óxido-reducción, aceptando momentáneamente esos protones y electrones. Entonces acá tenemos el NAD oxidado, pero va a aceptar momentáneamente un protón, 2 electrones. Fíjense que acá no tenemos hidrógeno y se va a transformar en su forma reducida. Este es el NAD reducido. Bueno, acá tenemos las enzimas transferasas. Las enzimas transferasas son las que transfieren grupos funcionales. Acá tenemos un ejemplo de una molécula que tiene un grupo funcional amino y la enzima lo que va a hacer es transportar ese grupo funcional amino desde esta molécula a esta molécula. Entonces ahora tenemos esta molécula con el grupo funcional amino. Pero también puede transferir diferentes grupos funcionales como aldehídos, acilos, glucosilos, fosfatos, etc. Bueno, las hidrolasas son las que hidrolizan enlace, o sea, le agregan una molécula de agua para romper el enlace. Este es un dipéptido, vamos a tomar el ejemplo de un dipéptido que está formado por 2 aminoácidos, este es el enlace peptídico. Y para romper el enlace peptídico y obtener los 2 aminoácidos, esas enzimas lo que hacen es agregar una molécula de agua. Esa es la función de las hidrolasas. Bueno, tenemos las liasas también. Las liasas lo que hacen es agregar o quitar dobles enlaces. O sea, lo que hacen es transformar un hidrocarburo saturado en un hidrocarburo insaturado o viceversa. Bueno, las isomerasas, primero tenemos que ver qué es un isómero. Un isómero es una molécula que tiene la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula desarrollada. Acá tenemos, por ejemplo, la glucosa y la galactosa que tienen la misma fórmula molecular, pero la distribución espacial de los átomos es diferente. Entonces lo que hacen las isomerasas es transformar una molécula en su isómero de posición. Bueno, y las ligasas también son conocidas como sintetasas porque sintetizan moléculas más complejas a partir de moléculas más sencillas, por eso requiere la energía del ATP. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, unir 2 aminoácidos y para que se produzca el enlace peptídico es necesario quitar una molécula de agua, por eso que las ligasas son enzimas que condensan o deshidratan, ¿sí? Porque para que se forme el enlace peptídico es necesario que se pierda una molécula de agua. También intervienen en la síntesis de polisacáridos, de ácidos nucleicos, etc. Bueno, el análisis de las enzimas séricas nos sirven para el diagnóstico de enfermedades, porque son enzimas que normalmente no deben aparecer en el suero y que si aparecen pueden indicar algún daño celular. ¿Por qué digo enzimas séricas? Porque se estudia sus valores en el suero. El suero es el plasma sanguíneo despojado de las proteínas que intervienen en la coagulación. Por ejemplo, si aparece la aminotransferasa, la TGO o TGP, puede indicar un problema hepático o un infarto de miocardio. Si aparece la creatinfosfoquinasa, indica un infarto de miocardio.
Si aparece la lactodeshidrogenasa, puede indicar un infarto de miocardio o si no también un problema muscular, del músculo esquelético. Si aparece, por ejemplo, la gamma glutamil transpeptidasa, indica un daño hepático. Si aparece la fosfatasa alcalina, indica obstrucción hepática. Si aparece la fosfatasa ácida, y esta es muy utilizada para diagnosticar en forma precoz el cáncer de próstata, porque entonces indica que hay cáncer de próstata. Si aparece, por ejemplo, la amilasa y la lipasa, indica que se produjo una pancreatitis aguda, o sea, la pancreatitis aguda es la digestión del propio páncreas por parte de las proteasas. Entonces aparecen estas otras enzimas en el suero.